Enigmas, el lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Situada en uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, está la casa de quien es considerado uno de los cineastas más prolíficos de México, Emilio "el Indio" Fernández. Un recinto que llegó a ser tan grande como las aspiraciones de su dueño y que se tardó en construir toda su vida. Pero más allá de su valor arquitectónico o de su plusvalía histórica, la casa del Indio Fernández guarda una colección de fenómenos paranormales que van desde sombreros que se caen hasta la presencia de María Félix en unas escaleras. Es momento de adentrarnos a una casa que bien podría ser el personaje principal de una cinta de suspenso: la fortaleza del Indio Fernández. Lo cual nos da muestra del peculiar sentido del humor de quien en vida fue considerado uno de los directores más prolíficos de México. En la Casa Fortaleza se encuentran pilas bautismales, estatuas de santos que fueron rescatados de conventos en Puebla, mosaicos de Talavera y objetos prehispánicos. Se trata de un lugar que definitivamente posee una energía muy particular, aunque de acuerdo con el cronista de la casa, en gran parte se debe a que la propiedad fue construida sobre un cementerio. La casona del Indio Fernández y parte de las casas que tenemos alrededor están levantadas sobre lo que fue el cementerio de Santa Catarina, el cual fue desmantelado en los años 20 por el ayuntamiento de Coyoacán y bueno, los restos reconocibles fueron llevados a Joco, al panteón que hoy en día permanece sobre Avenida Cuauhtémoc. Y si bien muchos de los cadáveres fueron depurados o sacados de los terrenos que después pertenecieron al Indio Fernández, otros todavía están enterrados ahí, probablemente materializándose de vez en cuando frente a los visitantes. Lo interesante de esto es que muchos de los restos que nunca se reconocieron permanecen debajo del abrevadero de esta casa, del abrevadero de los caballos en el patio hacienda. Lo cual ha desatado todo tipo de fenómenos paranormales que han infestado durante décadas la propiedad, tal y como lo atestiguaba Adela Fernández, hija de El Indio, que en paz descanse. Esta casa sí hay fantasmas, sí hay presencia. Aunque de acuerdo con su cronista, los fantasmas que habitan ese recinto no solo son muy inquietos, también muy creativos, pues utilizan todos los elementos que hay en la propiedad para sorprender a los visitantes. Ha pasado que se caen estos sombreros, ha pasado que, por ejemplo, un retrato de un marco muy grueso que tenemos en la casa se cae, se va la luz. Pero a Cristóbal, quien lleva más de una década a cargo de la propiedad, lo que más le ha sorprendido es ese sonido metálico sobre las escaleras y que advierte la presencia de alguien que amaba andar a caballo, tal vez el mismísimo Indio Fernández. Lo que me pasó fue, estando en su recámara bastante tiempo, escuchar unas espuelas subir la escalera, ¿no? O sea, realmente eso fue lo que a mí más me conmociona, ¿no? De todo lo que yo he podido permanecer aquí, ¿no? Y ver. Es importante recordar que la casa del Indio Fernández no solo fue construida con el objetivo de ser una vivienda, también tenía la intención de funcionar como un set cinematográfico en donde el Indio Fernández filmó algunas de sus escenas más emblemáticas y recordadas. Muchas de las piezas y los espacios que tenemos en esta casa fueron traídos de conventos o demoliciones religiosas de Puebla en su gran mayoría. Y bueno, pues vamos a poder ubicar la cuestión de los arcos, al igual que también, por supuesto, todo el arranque principal del salón que ya estamos ubicando en este momento. Y sobre todo comentarles que este lugar es el que más se ha utilizado para filmar en esta casa, ya que el Indio Fernández dio la orden al arquitecto Parra que la casa se diseñara para cine. Así que donde nosotros pongamos la cámara vamos a tener un encuadre armonioso y perfecto. De hecho, uno de los espacios más impresionantes de la fortaleza son unas escaleras que dan a una especie de balcón y donde se juntaron los talentos de dos grandes de la cinematografía nacional, el de María Félix y Jorge Negrete. Aquí en el salón principal se guarda esa maravillosa escalera que está adosada al muro, que aquí nosotros le llamamos la escalera de la Doña, lugar en donde en 1953 María Félix y Jorge Negrete filmaron escenas de la cinta El Rapto, dirigida por el mismo Emilio Indio Fernández.
Por increíble que suene, en la escalera de La Doña, su espíritu se sigue haciendo presente, como si una máquina del tiempo la trasladara del pasado al presente. Quienes han estado ante la presencia de María Félix, lejos de espantarse, se sorprenden de que incluso en el más allá, esta mujer conserva su porte y elegancia. Los lugares donde tú puedes percibir estas energías son sobre todo el baño que tenemos en la planta baja, la cantina, la célebre escalera de La Doña, donde incluso en varias tomas fotográficas que se han hecho aquí, se llega a percibir la imagen de María Félix, ¿no? Las famosas faldas plegadas que trae en la película El Rapto. Es como si de repente las escenas que ahí se rodaron se hubieran quedado atrapadas en el tiempo, pues hay quienes aseguran que escuchan diálogos como de película e incluso el ruido de las balas. A veces la experiencia es tan vívida que nada más faltaría escuchar un rodando por parte del gran Emilio, el Indio Fernández. Pero todos los demás, y que los empujan, y que los tiran, y que la voz, y que el estallido, y todo eso siempre... De eso cuenta toda la gente que entra aquí. El 6 de agosto de 1986, Emilio Fernández abandonó este plano espiritual al interior de la recámara principal en la fortaleza. Era tanto su amor por esa casa que muchos están convencidos de que su espíritu aún ronda muchos de los espacios que conforman esa construcción. Se escuchan las pisadas de sus botas con espuelas. Se alcanza a registrar su voz, pero también esa silueta regia que tanto le caracterizaba. ¿Qué les parece si escuchamos los testimoniales de todas esas personas que no coincidieron con este cineasta en vida y sin embargo han convivido con su espíritu? Pues era más o menos como a las 2 de la mañana, nada más estábamos 3 mujeres despiertas. Y a la hora de que teníamos, pues, es mucho recorrido del cuarto a la cocina para ir por agua. No hay de otra manera más que bajar. Íbamos bajando y pasando por ahí, la puerta así. ¡Paz! No, horrible de miedo. La puerta como que se empezó a abrir y cerrar. O sea, pero uno nunca cree. Entonces, ay, no, fue el aire. Que bajamos por el agua. Ya íbamos de regreso y otra vez. No. Está de miedo. Y no solo es eso, o sea, no duermes se siente la vibra, no duermes a gusto. Aunque muchos creen que el espíritu de Emilio el Indio Fernández se enoja cuando invaden su propiedad, pero es todo lo contrario. Él disfruta de los visitantes, ya que ese recinto se construyó para ser visitado por muchas personas. Era un lugar en el que continuamente se realizaban filmaciones, en donde los espacios eran de uso común, claro, a excepción de uno, la recámara de Emilio Fernández, en donde más de uno ha reportado su presencia. Se trata del espacio más íntimo del director, lleno de objetos personales que tenían un gran significado para él. Incluso está la cama en donde él pasó a mejor vida. Bueno, pues nos encontramos en el interior de la recámara de don Emilio el Indio Fernández. Es el espacio más íntimo de la casa. En el escritorio que se encuentra de este lado, pues guardamos una parte de lo que fueron sus guiones, la máquina de escribir que en ocasiones utilizaba Juan Rulfo para mecanografiar un poco las ideas sobre las películas que el Indio tenía en mente. Es en ese cuarto donde los cazafantasmas e investigadores de lo paranormal han registrado más actividad. Se trata de una recámara que se conserva tal y como el director la tenía antes de dar su último aliento. La recámara de don Emilio Fernández ni se diga, ¿no? O sea, ese es un espacio realmente fuerte de energía, ¿no? Y sobre todo donde al ver su cama donde él falleció a los 82 años y enterarte de todo esto, obviamente sí, él permanecía. Si hay alguien a quien le tocó vivir en esa casa, cuando ahí se llevaban a cabo filmaciones, es decir, en todo su esplendor, pero también ya transformada en museo, es a la maestra Adela Fernández, quien está convencida de que no son espíritus con malas intenciones. Se trata de guardianes que cuidan el lugar. Aquí no hay nada que asuste. Aquí hay cuidadores. Aquí yo estoy llena de guardianes.
Es muy probable que la maestra Adela Fernández se haya sumado a esta liga de guardianes del más allá y que junto con ellos siga resguardando la posesión más valorada del Indio Fernández, incluso más que su obra fílmica, ese mágico lugar conocido como La Fortaleza. La personalidad del Indio Fernández quedó plasmada en cada rincón de su quinta en Coyoacán. Su recio carácter se muestra en la fachada de la casa, que le da unos aires de fortaleza, así como su mente indómita se ve reflejada en los diversos laberintos que son parte de la construcción. Una casa en donde el tiempo se detuvo con todos los fantasmas que algún día fueron testigos de las fiestas que organizaba el Indio Fernández en la época más prolífica de la cinematografía nacional, el cine de oro mexicano. No se vayan, porque al regresar conoceremos un callejón en Edimburgo, Escocia, una ciudad debajo de la ciudad, donde se encerraron a cientos de personas vivas. Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia.